Bienvenidos a Escuela Sabática Fácil con Néstor Salguera y César Vargas. La misión de Dios, mi misión. Lección número 10 para el sábado 9 de diciembre de 2023. Misión en favor de los no alcanzados, primera parte. Buenos días amigos y hermanos, ¿cómo están? Les saluda Néstor Salguera, César Vargas y sean todos bienvenidos a Escuela Sabática Fácil. ¿Cómo estás, César? Bien, gracias a Dios, agradecido por otra oportunidad que nos permite para estudiar o repasar la lección número 10 de este trimestre, ya casi finalizando el año. Amén. Solo nos quedaría algunos cuantos sábados nada más, ¿verdad? Para finalizar este trimestre. Y le damos la gloria y la honra a Dios por acompañarnos durante todo esta caminata, le podríamos decir. Creo que hemos aprendido mucho, ¿verdad? Así es, la experiencia ha sido bonita, la verdad es que tuvimos tiempo tratando de hacer este programa. Bueno, yo creo que yo le quedé atrasada, ¿verdad? Pero ha sido una experiencia bonita el poder compartir con ustedes y bueno, creo que nosotros hemos sido bastante beneficiados con esto. Amén. Queremos saludar a Camilo González, que siempre Camilo está ahí conectado con nosotros, César, ahí a través del YouTube. Sí. Y algunos también como Jorge Isaac también, el vecino tuyo Jorge, ¿oíste? El esposo de Carolina. Carolina, claro, sí. No sabía que se llamaba Jorge. Sí. Así que sean todos bienvenidos. Vamos a entrar entonces a la lección número 10 y tiene como título Misión en favor de los no alcanzados, primera parte. Amén. Quiero compartir el texto para memorizar y luego oramos, ¿verdad? Ok. Dice Hechos capítulo 17, versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, que es Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Amén. Oramos. Querido Dios y Padre amado, Señor, te damos gracias en esta hora. Gracias porque tu Espíritu Santo, Dios, nos ha preparado, nos ha capacitado, Señor, nos ha enseñado también. Y sobre todo, Señor, nos está dando la oportunidad de aprender y comprender tu palabra. Señor, ayúdanos, permite que este estudio sea de bendición para cada uno de nosotros, que podamos poner en práctica lo aprendido y que tu Espíritu Santo, Dios, pueda estar en cada corazón presente, Señor. Ayúdanos y permite, Dios, que durante este viaje tú seas nuestro piloto, tú seas nuestro guiador. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. César, este texto me llama mucho la atención porque Pablo, y quiero que analicemos esto, hoy vamos a hablar acerca del capítulo 17 de Hechos, ¿verdad? Creo que todo el capítulo lo vamos a ver. Semana está basado en eso. De cómo Pablo, vamos a ver durante esta semana, cómo Pablo usa métodos para alcanzar a personas no creyentes en el Dios de Israel y de cómo nosotros también podemos adoptar esos métodos. También veremos cómo Pablo llega a esa capital de Grecia, Atenas, y cómo Pablo también se introduce de una manera que las personas puedan ser impresionadas por él, porque Pablo, César, es un discípulo muy preparado. La verdad que era un discípulo preparado y me gusta esta historia porque Dios pudo haber usado a Pedro, a Juan, pero le dio la oportunidad a Pablo, ¿verdad? Yo creo que, bueno, de hecho Dios nos ha hecho a todos distintos, nos ha dado talentos. Puede ser que tú y yo difiramos mucho, pero Dios nos ha puesto aquí para una obra especial. La obra que tú haces yo no la puedo hacer. Fíjate que pensando en este asunto, yo creo que Pedro no hubiera podido hacer este trabajo que hizo Pablo. Estas personas allí en Atenas eran filósofos. O sea, que eran personas preparadas. Personas pensantes. Entonces nadie mejor que el apóstol Pablo para abordar ahí, ¿verdad?, el Evangelio, claro, dirigido por el Espíritu Santo siempre. Y bueno, Dios nos ha puesto en las diferentes congregaciones porque tenemos un trabajo que hacer, ¿verdad? Y a mí por lo menos uno de los casos que más me cuesta es llegar a la puerta de un desconocido y
y ofrecerle un estudio bíblico. Yo le digo a los hermanos, si ustedes entran, yo entro. Claro, ya en la confianza podemos hablar de lo que quiera acerca de la Biblia, ¿verdad? Con la ayuda de Dios. Pero me es más difícil poder hacer el contacto con una persona desconocida que hablar directamente con la palabra del Señor. Y como te digo, Pablo era la persona idónea. Recuerda que desde que Jesús llamó a Pablo, él le llamó que era un instrumento escogido para la predicación del Evangelio. Y bueno, aquí lo vemos, ¿verdad? Así es. No, y que dijo que él iba a padecer, bueno, que Dios mismo iba a poner a Pablo delante de reyes y de personas, digamos, que tienen, como tú decías, una preparación, una manera de pensar, porque a veces nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Miren, nosotros nos encontramos con diferentes tipos de personas. Hay personas que piensan, que analizan, que callan también, pero hay personas que piensan, analizan, hablan y de todo. Y me gusta porque hoy vamos a ver cómo Pablo usa una estrategia inspirada por el Espíritu Santo para poder llegar a estas personas que están en una capital, en Atenas, de la idolatría. O sea, allí era como Wuhan para el COVID-19, que era el epicentro, ¿verdad? Entonces ahí Pablo llega. Pero vamos a iniciar, ¿verdad, César? En el día, vamos con el día domingo, un hebreo en Atenas. César, ¿cómo llegó a Atenas Pablo? ¿Cómo llegó? Yo creo que Pablo no tenía pensado ir a Atenas, sino que dice la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 17, donde está basado el estudio de esta semana, que él fue a Tesalónica. Lo predicó ahí, pero a algunos hermanos no les gustó, lo sacaron de la ciudad y él pasó por Berea. Predicó ahí, le volvieron a hacer otro alboroto y entonces él salió hacia Atenas. Es interesante porque, aunque tal vez Pablo no tenía ni idea de esto en su mente, el Espíritu Santo sí la tenía, y estaba ya preparando el lugar para que Pablo entrara en acción. Fíjate que me llama mucho la atención porque nosotros tenemos que entender o ver la introducción que tú dijiste, César. Llegó a Tesalónica, lo corrieron, llegó a Berea, lo corrieron, y qué triste es, qué triste es la vida del ser humano cuando desprecia las cosas de Dios, porque lo mismo que hizo en Tesalónica y en Berea lo estaba haciendo en Atenas, ¿verdad? Predicar, presentar al Dios, ¿verdad?, de Israel. Dice la introducción, la ciudad de Atenas estaba llena de ídolos, dice Hechos 17:16. Como Pablo conocía la historia de su propio pueblo y sus tendencias a la idolatría, a pesar de las interminables advertencias, estaba molesto por todos los ídolos que también encontró en Atenas. Sin duda, Pablo, motivado por la compasión hacia los atenienses, que morirían en sus pecados si no llegaban a conocer al Dios verdadero. O sea, Pablo estaba en un momento de preocupación de ver tantas personas, César, que están viviendo una vida sin Cristo y sin esperanza. Pero fíjate que es interesante porque el comentario acá dice que Pablo, aunque no le gustaba el panorama que veía porque era de idolatría, se molestó en sí por eso, pero lo que más le preocupaba era la salvación de esas personas. Correcto. ¿Cómo llegar a estas personas que no conocen a ese Dios que quiere presentarle? Y entonces, eso es lo que nos debe motivar a nosotros, la salvación de las personas. No tanto confrontarlas o decir como decíamos la semana pasada, decir la verdad aunque le duela, ¿no? La verdad es la verdad, y nosotros nos paramos en que por la verdad murió Cristo, y entonces nosotros le decimos a las personas como les llegue, si les parece bueno, si no también. Así es. Sin embargo, nosotros, como decíamos, debemos tener tacto y buscar la manera en cómo la verdad pueda ser más aceptada. No, y de hecho eso lo vamos a ver adelantito, ¿verdad? Más adelante. Pero fíjate lo que dice aquí el escritor de la lección. Dice que Pablo frecuentaba los mercados. Y me llama mucho la atención eso, César, porque Pablo era muy observador. Pablo llegaba y analizaba todo, las culturas, la forma de hablar,
la forma de vestir. O sea, es importante que nosotros podamos adoptar eso. ¿Por qué? Porque así nosotros podemos entrar con alguien que no conocemos en una conversación que a ellos les pueda llamar la atención porque tú has estudiado, digamos, sus culturas. En este caso Pablo dice que frecuentaba el mercado. ¿Y a dónde es que vos conocés a la gente? En el mercado. Ahora vean, el asunto está en esto que aquí en esta ciudad no sabía nada de Jesús. Correcto. ¿Cómo le mostrás a un Salvador? No hay una base en la que se pudiera apoyar. Y entonces él hizo una estrategia interesante. Él comenzó a observar en qué creían y en todo lo que hacían para ver qué podía él captar, tomarlo para no, y de hecho el día siguiente habla de eso, sí, ¿verdad? Pero lo que dice acá la lección de este día es que nosotros debemos adaptarnos, tenemos que buscar la mejor estrategia para poder llegar a diferentes personas, porque no podemos llegar a todo igual. Alguien que ya conoce el Evangelio no le vamos a llevar los primeros pasos, hay que entrar ya a temas más profundos. Mientras que alguien que nunca ha escuchado el Evangelio hay que llevarlo paso a paso. Así, y es importante que nosotros podamos, como tú decías, analizar a la persona. ¿Qué tanto conocimiento tiene esa persona o qué no tanto conoce, ¿verdad? Esa es la palabra correcta, no tanto. Sí, fíjate que aún hasta para poner un negocio, tienes que observar cuál es la necesidad del lugar donde lo vas a poner. Si tienes clientela, si hay posibles clientes, ¿no? Hay necesidad de ese negocio ahí. Ese se le llama un estudio de mercadeo. Imagínense lo que nosotros tenemos que hacer para poder llevar el Evangelio a otros lugares. Sí, me gusta lo que dice aquí. Dice en la parte de abajo, César, Pablo sabía que no podía acercarse a los atenienses de la misma manera en que se acercaba a los judíos, lo que estamos hablando, o incluso a los gentiles temerosos de Dios. Eran personas cuyo punto de partida no era el Dios de Israel, ni las obras que había manifestado en medio de las naciones de Israel. Por más que estos conceptos y creencias fueran esenciales para los judíos e incluso para los gentiles, temerosos de Dios no significaban nada para la gente que Pablo encontraba en el mercado de Atenas. Es decir, que Pablo ahora tenía que buscar una estrategia, un método que sea más efectivo para alcanzar a estas personas que no han escuchado de Dios. Es que mira, si la persona no sabe nada de fútbol, tú no le puedes hablar de fútbol. O sea, correcto. Es un tema desconocido para esa persona. Tendrías que explicarle primero qué es el fútbol y cómo funciona para que puedan tener ese tema de conversación. El apóstol Pablo se dio cuenta de que ellos no conocían a Dios. Entonces, como dijimos, hizo un estudio de mercadeo para ver cómo podía introducir esa idea. Y mira, siempre el Señor te presta las oportunidades, ¿verdad? Solo hay que pedir la dirección de Dios y bueno, actuar en el momento indicado. Sí, dice aquí el libro de Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 214, la unión con Cristo mediante una fe viviente es duradera, toda otra unión perecerá. Cristo nos escogió a nosotros primero pagando un precio infinito por nuestra redención, y el verdadero creyente escoge a Cristo como el primero, el último y el mejor en todo. Pero esta unión tiene su precio. El ser orgulloso entra en una unión de dependencia total. Todos los que entran en esta unión han de sentir su necesidad de la sangre expiatoria de Cristo, han de experimentar un cambio de corazón, han de someter su voluntad a la voluntad de Dios. Se llevará a cabo una obra dolorosa de desprendimiento tanto como de acercamiento. Y entonces dice la sierva aquí, la razón por la que muchos encuentran la vida cristiana tan lamentablemente dura y porque tan veleitosos, dice, y porque son tan veleitosos y variables, es que procuran vincularse a sí mismos con Cristo sin haberse primero desprendido de sus ídolos acariciados. En otras palabras, quieren estar viviendo una vida sin sentido, sin sabor al Evangelio, ¿verdad? Y es importante porque me llama mucho la atención esta cita, César, porque Pablo tiene una experiencia extraordinaria con Cristo, pero ahora él quiere compartirla. O sea, el anhelo de él es que todos conozcan a ese Dios que él conoce. Claro, en el día lunes. En el día lunes, Pablo en el Areópago
dice acá el comentario, sin importar dónde estuviera, como Dios lo había comisionado, Pablo predicaba el Evangelio. Creo que ese era lo principal para él, ese era su objetivo en todo lugar, que las personas conocieran a Jesús. Para eso Dios lo había llamado. El apóstol Pablo en el mercado se informó de muchas cosas y entonces él vio que ahí podía, como te digo, comenzar a desarrollar, como tú decías, el epicentro de todo, ¿verdad? Sí. De manera que a las personas le llamó mucho la atención y lo invitaron a este lugar famoso que era el Areópago. Ahora, me llama la atención ese lugar, Areópago, y es que el Areópago parece que era como una plaza donde llevaban a todos aquellos que sabían exponer unos temas bastante impresionantes y también importantes. Mira lo que dice la lectura bíblica, Hechos 17, 18 al 21. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir, oír algo nuevo. Amén. Y es que cuando volvemos al inicio, cuando tú no sabes de deportes, César, y te dicen: mira, en el caso que mencionaste el fútbol, mira, es que el fútbol y que se juega aquí, entonces la gente que está escuchando dice: de verdad, y ese balón, entonces hay que anotar un gol con el otro equipo, y o sea, como que se pone interesante, ¿verdad? Y Pablo impresionó a los de Atenas. Los impresionó tanto que dijeron: no, tú no puedes estar aquí en este mercado, tú tienes que venir con nosotros, ¿verdad? Me recordó una de las travesuras que hacía yo. Cuando estaba pequeño y quería subir a un árbol enorme, un árbol que de guanacaste negro, que le decimos acá en Nicaragua. La circunferencia de ese árbol era de varios metros, enorme, y entonces yo quería subir ahí, y la única manera que encontré era subirme por las ramas. Agarraba la ramita más delgadita y la comenzaba a guiñar suavecito hasta que podía llegar a una más fuerte, y así subía al árbol. El apóstol Pablo encontró, por así decirlo, esas ramitas en el mercado, de manera que eso lo llevó al tronco del pensamiento griego allá en el Areópago. Esa era una especie como de filtro. Ajá. ¿Verdad? Toda cosa que llegaba al pueblo lo llevaban al Areópago porque ya estaba la gente más dotada. Y acuérdate que ahí, César, era un lugar donde se discutían los temas religiosos y los temas legales. Era un lugar importante. Sí. Si los de ahí del Areópago, que eran como el Senado, por así decirlo, del lugar, ellos lo aprobaban, pues todo estaba bien, y si lo rechazaban igual, ¿no? Esa era como la ley, ¿no? En ese lugar. Así que llevaron a Pablo allá, y el pensamiento griego es interesante. Lo que nosotros estudiamos filosofía alguna vez en la escuela, estudiamos muchos de estos escritores, como aparece acá también en la lección, como Sócrates, Platón y Aristóteles, eran gente muy interesante, ¿verdad? Que les gustaba meditar en todas las cosas, y muchos de esos también diferían del pensamiento cristiano, así que no era fácil, ¿verdad? Dice acá en la parte de abajo que Pablo había esperado que el Espíritu Santo pudiera utilizar sus conocimientos y habilidades oratorias. O sea, recuerda que Pablo hablaba diferentes idiomas y era un tipo bien preparado académicamente. Y me gusta ahí sobre todo lo que había aprendido con Gamaliel. Sí, es que era de los mejorcitos. Sí. Pero ¿sabes qué? Dice que el comentario, y la Biblia lo dice también, que fue la educación de Pablo en las calles de Atenas lo que el Espíritu Santo pudo utilizar aún más. Es muy importante ser educado, el ser cortés no quita lo valiente, dicen, ¿verdad? Así es. Y eso es importante que nosotros aprendamos. Y vamos a ver más adelante cómo Pablo respeta, César, la adoración que ellos tienen, porque hay que respetar, ¿verdad? Todos adoramos de diferentes maneras, se podría decir, pero a la hora de presentar la verdad hay que hacerlo con todo el respeto, ¿verdad?
todo creyente, ¿verdad? Se merece, ¿verdad? Es importante, César, lo que dice aquí en la parte de arriba. Dice, Atenas había sido considerada durante siglos el centro del pensamiento intelectual y filosófico. Sí. O sea, no era cualquier lugar, Atenas. Es correcto, es que hasta el día de hoy nosotros tenemos pensamiento de eso. Creo que el mundo fue influenciado por eso. ¿Verdad? Y bueno, y lo que tú decías, ¿no? Y lo que el apóstol Pablo nos enseña es que tampoco podemos hablar de lo que no sabemos. Yo no puedo hablar de una religión, digamos, de un pensamiento de otra persona y criticarlo, sino primero no he averiguado de qué se trata, puede que tenga razón. Así. Si la tiene, pues lo apoyamos, y si no la tiene, tiene base para decir por qué no la apoyo. No andar hablando, diría mi suegra, al bolsazo. O a la impresión, como dice. Fíjate que la sierva del Señor dice en el libro Hechos de los Apóstoles, aquí esta cita está muy bonita, dice: sus más sabios oyentes estaban asombrados al escuchar su razonamiento. Ahora dice, demostró que estaba familiarizado con sus obras de arte, su literatura y su religión. Es decir, que cuando Pablo les habló, estos pensaron, y este Dios de que hasta conoce cómo hablamos, este conoce cómo nos vestimos, este conoce cómo adoramos. O sea, es lo que te digo, que Pablo entraba y observaba, y tomaba eso y lo aplicaba. Ahora mira qué interesante. Dios puede utilizar a cualquiera, incluso iletrado como eran los apóstoles, para llevar el evangelio. Pero nosotros, en cuanto mejor estemos preparados académicamente, será mejor, seremos un instrumento mejor utilizado en las manos del Señor. Claro, no dependiendo de nuestro conocimiento, sino de la voluntad del Señor, ¿verdad? Pero cuanto mejor estudiemos, cuanto mejor nos instruyamos, será más fácil para llevar el evangelio, no para hacer la obra que Dios quiere que hagamos. Fíjate lo que dice aquí, Hechos de los Apóstoles, página 191. Dice: los grandes hombres de Atenas no tardaron en enterarse de la presencia en su ciudad de un maestro singular. Oye, ¿y este de dónde es? Es que la gente, ustedes saben cómo corren los rumores, la gente es chismosa, ¿sí o no? Dice que los grandes hombres de Atenas se dieron cuenta, ¿quién está aquí? Un hombre que habla de una manera diferente. Y eso es lo que el Espíritu Santo hizo en Pablo, lo que habíamos leído, lo que tú leíste, César, donde dice que Dios utilizó lo que Pablo tenía era su educación, su forma de hablar. O sea, hablaba de una manera impresionante, Pablo. Si me hubiera tocado a mí ir a predicar, yo no voy al mercado. Yo no voy al mercado, aquí me ponen mente en el mercado. Sin embargo, el apóstol Pablo fue inteligente, porque todo el mundo llega al mercado. Así. Nos reunimos toda la ciudad y de repente en la tarde todo quien agarra a su lugar. Entonces, al haber escuchado esa nueva doctrina, cada quien iba comentando hacia diferentes barrios de Atenas, por así decirlo. Y así fue que llegó la noticia a los pensadores más grandes. César, pero es que es importante también porque recuerda que cuando Jesús le dijo a sus discípulos: no se muevan de Jerusalén hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Te acuerdas que cuando en el Pentecostés llegaba gente de todos lados? Parece que ellos estaban en el mero centro del comercio, los apóstoles, y ahí comenzaron a predicar ellos. Fue su primera experiencia al compartir al compartir su vida, ¿verdad? Entregar a Cristo, fue en ese lugar, y mucha gente decía: y estos no son galileos, y estos no son los que eran pescadores de hombres. ¿Cómo hablan? Hasta idiomas hablaban. Claro, precisamente por eso se descendió el Espíritu Santo, porque la misma Biblia dice que había gente de todos lados, habían llegado a celebrar la Pascua, y esa era una fiesta obligatoria para los judíos. Así que era un punto de reunión que les permitiría al Señor llevar el mensaje de regreso a todas las partes donde ellos podían habitar en ese entonces. Fíjate lo que dice aquí en la página 104 de Hechos de los Apóstoles. Dice así: en el curso de su ministerio ulterior, Pablo nunca perdió de vista la fuente de su sabiduría y fuerza. Oírlo años más tarde declarar todavía: para mí el vivir es Cristo. O sea, Pablo, aunque impresionó a las personas, nunca se dio él mismo la gloria, sino que dijo en Cristo, ¿verdad? Eso es importante también. Dice acá en 1 Corintios capítulo 2, versículo 2, él dice: yo no me propuse saber nada más que de Cristo y de Cristo resucitado. Amén. El tipo iba directamente al grano. Al grano. Y eso lo vamos a ver también que hizo lo mismo acá en Atenas.
Sí, hay una pregunta aquí, antes de que pasemos al siguiente día. ¿Qué lección podemos encontrar aquí acerca de que Cristo debe ocupar un lugar central en nuestro mensaje, sin importar a quienes le estemos predicando? O sea, ¿qué podemos aprender acerca de eso? Bueno, lo importante aquí es presentar a Cristo. No es lo que yo sé, ¿verdad? Es importante lo que yo sé, pero lo que yo tengo que presentar es la persona de Jesucristo a esa persona que le voy a hablar. Porque quien va a transformar a esa persona se llama Jesucristo. No voy a hacer yo. Mi testimonio le va a ayudar, pero quien va a transformar a esa persona se llama Jesús, ¿verdad? Y es lo que Pablo hacía. Y eso es que Pablo, todo lo que hablaba lo relacionaba con Jesús. Con Jesús. Todo cuando tú hablas y bueno, le doy gracias a Dios por esto, gracias a Dios me pasó esto, gracias a Dios por aquello. La gente se da cuenta de que eres cristiano porque tienes a Dios en todas tus conversaciones, y es lo que el apóstol Pablo hacía para que esa idea fuera calando, ¿no?, en el pensamiento de estos grupos. Así es. Dice la sierva del Señor en el libro A fin de conocerle, página 120, dice: ¿esperamos morar con Cristo en el mundo eterno? Entonces debemos morar con Él aquí, para que pueda ayudarnos cada vez que se presenten pruebas y tentaciones, y nos prepare para su venida en las nubes del cielo. No podemos mantener a Cristo tan apartado de nuestra vida como lo hacemos, y sin embargo ser idóneos para su compañerismo en el cielo. Él es todo en el cielo y debe ser nuestro todo en la tierra. Amén. Así es. Importante. Ok, vamos a pasar el día martes 5 de diciembre, Pablo y el Dios desconocido. Es interesante que el apóstol Pablo, como dijimos anteriormente, había observado toda la cultura, había conocido lo más que podía de los griegos, y se dio cuenta que eran idólatras, pero había un culto particular. Sí, y me gustaría leer esa parte, César. La cita bíblica se encuentra en Hechos 17, 22 y 23. Dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Amén. Y es que Pablo no perdió la oportunidad. Es lo que, mira, a veces, como te digo, uno tiene que tener tacto. Si una persona es idólatra y tú le vas directamente a reprochar ese asunto, lo más probable es que la persona se cierre o te rebelen, porque y entonces lógicamente no se va a dar entrada. Así es. Pero el apóstol Pablo, hombre utilizado por Dios, él buscó lo positivo y él hasta elogió. Mira, eso es importante. Siempre alguien tiene, todos tenemos un punto positivo, ¿no? Así es. Decía aquel dicho de la viejita: hasta el diablo tiene su lado positivo porque es bien persistente. Entonces, el apóstol Pablo trató de llamar la atención hacia lo positivo. Eran idólatras, es cierto, pero eran idólatras devotos. O sea, pueden ser sinceros con lo que ellos estaban creyendo. Por eso le dice: los veo que son muy religiosos, y alaba eso. Así es. Y aprovecha, ¿no? Él se da cuenta que hay un espacio ahí que no tiene ningún ídolo. Ellos decían al Dios desconocido. El apóstol Pablo dice: aquí está el asunto, ¿verdad? Y comenzó a hablar de ese Dios desconocido. Ahora mira, el apóstol Pablo hace la exposición, pero no se da como que yo me las sé todas. Así es. Sino que él expone, ¿verdad?, lo que él conoce, y luego tiene que esperar la respuesta, ¿no?, de las personas para ver cómo perciben el mensaje que está dando. Pero es importante lo que dice aquí el escritor. Dice aquí: al comentar la inscripción al Dios desconocido, ¿verdad?, Pablo aprovechó lo que podía considerarse un terreno común. Creían en Dios, ¿verdad?, en muchos dioses, en realidad en muchos dioses, lo cual era un gran comienzo. O sea, Pablo dice: esta gente es religiosa, tengo aquí una iniciativa, ya, porque por lo menos están creyendo en algo, ¿verdad? Eso es importante. Ahora dice: algunos de aquel entonces no creían, o sea que eran algunos ateos, claro, y podía abrir el camino a una conversación más profunda. No se burló de la idea negativa de un altar
desconocido. O sea, que Pablo le ha dicho, oye, y ese monumento que no tiene nada, hay una estatua. ¿Ustedes están locos o qué? ¿Verdad? Sí, y como nosotros entendemos, o mejor dicho, Pablo entendía lo que Jesús dijo en San Juan capítulo 4, ¿verdad? Donde dice que le dijo a la mujer samaritana, y pronto van a adorar en este monte a Dios, porque todo lo van a hacer en espíritu y en verdad. Entonces Pablo dice, aquí está mi altar, porque nosotros no adoramos imágenes o estatuas o algo que esté allí. Entonces aquí dice, ese Dios que ustedes tienen desconocido, ese es el que yo les digo, ¿verdad? Es importante lo que Pablo hace ahí. Ahora mira qué interesante, dice aquí la lección en la parte de abajo. Estaban equivocados, por supuesto, pero eso tenía solución. Lo importante al principio era que fueran devotos en lo que sí entendían. Pablo reconoció que eso era el material con que el Espíritu Santo podía trabajar. Pablo había encontrado un tema de conversación que despertara el interés de ellos. Recuerden que la idea era captar la atención de las personas para luego poder introducir el tema de Jesucristo. Así es. Bueno, y en la actualidad siempre Atenas sigue siendo, ¿verdad?, una ciudad así, llena de ídolos, pero también está sembrada la semilla de la palabra de Dios, ¿verdad? Pablo hizo un gran trabajo, ¿verdad? El Espíritu Santo pues usó a Pablo, y Pablo pues, estuvo en esa capital de Grecia. Es importante porque nosotros no sabemos dónde vamos a ir mañana, ¿verdad? Pero donde vayamos, el Señor quiere que glorifiquemos su nombre. La pregunta de aquí abajo dice, ¿qué puentes y puntos de contacto se te ocurren que abrirían oportunidades en una conversación más profunda con otras personas con las que has entrado o entras en contacto? Recuerda que la idea es siempre encaminar el pensamiento hacia Jesús, ¿ya? No discutir con las personas de que tú tienes la verdad. Sí la tienes, el apóstol Pablo la tenía. Sin embargo, la idea es que la persona vaya hacia ese lugar y no solamente demostrar de que estás equivocado. Así. Fíjate lo que dice Manuscrito Relays, tomo 6, página 104, dice: Dios busca frutos en su iglesia, frutos que respondan a las lecciones de Cristo, que sean dignos de la verdad que profesamos creer y que revelen la sabiduría y la misericordia de Cristo. El Señor pide un ministerio convertido, un ministerio que vaya al encuentro de las personas ahí donde estén, que esté de acuerdo con ellas siempre que pueda, pero que no niegue la verdad. No debemos encerrarnos entre cuatro paredes para que nuestra luz no pueda llegar a los demás. Hay un terreno común donde podemos encontrarnos con los que no son de nuestra fe, donde podemos estar de acuerdo en los principios y en lo que respecta a la elección de Cristo. Pocos se volverán combativos a causa de estos principios santos. Ahí está. Nosotros hoy que conocemos a Cristo, tenemos que entonces dar lo que Cristo espera de nosotros, y es fruto. Tenemos que presentar la verdad, donde estemos. Y es lo que hizo Pablo. Pablo presentó la verdad de Jesucristo ahí en el Éfeso. Y siempre recordar que aunque uno debe presentar la verdad, lo más importante son las personas. Amén. Porque para ellos la verdad. Si llegas y comienzas a discutir con ellos solo porque tú tienes la verdad y que se pierdan, no se trata de eso, sino que presentar la verdad de tal manera que para ellos sea atractiva. O sea, que puedan redimirlas. Claro, esa es la idea. Sí. Porque mira, si tú cometes un error, como lo dice el Señor Jesús en el Mateo 18, tú puedes llegar y regañar al tipo y condenarlo. Así. Pero no es eso, la Biblia dice, no, habla con él, tratarle de enseñarle cuál es su error, con amor, con la idea de que él vuelva a Dios y no de que se vaya. Igual, pues hay unos principios para que nosotros presentemos la verdad. Así. Dice el día miércoles 6 de diciembre, ¿cómo presentar a un nuevo Dios? Fíjate que, bueno, vamos a leer ese pasaje porque está interesante. El apóstol Pablo le da todos los estudios bíblicos ahí en tres versículos a toda esta gente. Y él dice, bueno, ahí ustedes no conocen a ese Dios, yo lo conozco, aquí te lo voy a presentar. Mira lo que es el versículo 23, 24 al 27. Pero dice el 24, el Dios que hizo el mundo y
todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es el quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado un orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Fíjate que me gusta el método que usa Pablo aquí, César. Dice el Dios, mira cómo dice aquí, el Dios que hizo el mundo. Me gusta cómo Pablo presenta a Dios, y es algo importante. Nosotros tenemos que presentar a Dios como el creador de todas las cosas, porque ese es lo que dice, es el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Entonces, en otras palabras, Pablo le está diciendo, el Dios a quien yo le sirvo es el creador de todo esto. Y ellos estaban acostumbrados a adorar imágenes o esculturas que ellos mismos habían hecho. Pero Pablo dice, el Dios a quien yo le sirvo es un Dios que es creador. Él nos hizo a nosotros porque dice que de una sangre hizo todo el linaje de la tierra. Imagínate esa presentación. Sí, hay toda la correctogénesis ahí. Es decir, que nosotros tenemos que presentar a Dios como nuestro creador. Y es que en la actualidad han querido quitar la creación e introducir lo que es la evolución, y nosotros no podemos creer en que nosotros somos el resultado de un choque de planetas, ¿cómo es? El Big Bang que le llaman, pero es imposible que yo venga, César, y de una explosión pueda aparecer un teléfono. Todo el mundo tuviera un teléfono, ¿verdad? Si así fuera. Una dinamita. Ahora viene el apóstol Pablo, va al inicio y él presenta al Dios creador, porque eso es lo que le da sentido a todo, le da el marco, ¿verdad?, a todo lo creado. Y el apóstol Pablo le presenta a un Dios distinto a los dioses que ellos estaban acostumbrados. En la mitología griega se habla de muchos dioses que se enojaban y que había que ofrecerle sacrificio para mitigar esa ira. Sin embargo, el apóstol Pablo le presenta a un Dios creador de todo, le da sentido a la existencia humana, que está al cuidado de la humanidad y que también la sustenta. Y no solamente eso, sino que también está al tanto, está interesado, ¿no?, en la misma creación. Entonces el apóstol le presenta a un Dios totalmente distinto. Y es importante que nosotros podamos notar lo que dice el escritor de la lección. Él, acerca de lo que Pablo dice, lo hace de una manera que señala 5 puntos importantes. Dice, primeramente, Pablo elogió su actual percepción espiritual y su sinceridad, ¿verdad? Número 2, luego mostró que había estudiado, ¿qué cosa? Sus creencias, y que había encontrado algunas cosas que respetaba entre lo que había aprendido. Número 3, a continuación les habló de una cosa en particular que había descubierto en el estudio de su religión y que ellos admitían que no entendían. Número 4, después de eso, compartió el aspecto de Dios que sabía que necesitaban desesperadamente, que es el hecho de que Dios existe y que los amaba y no estaba lejos. Y por último, al final de su discurso, Pablo pasó a advertirles lo que significa rechazar el conocimiento de este Dios que aún no conocían. Pablo los llevó tan lejos como pudo, según lo que sabía que ellos creían. Si pudo guiarlos hasta allí, su progreso fue importante. Por eso te digo, como el apóstol Pablo, y es una genial descripción, porque le habla del Creador, le habla de que Él es el que nos sustenta, habla de que Él está pendiente de nosotros, pero que si también le rechaza, tiene un día en que Él va a juzgar al mundo y que vas a recibir también tu paga, ¿no? Así es. O sea, le describió todas como te digo, las creencias en unos 4 textos. Y bueno, la idea era que ellos conocieran lo que más se pudiera, porque él no sabía también si lo iban a volver a escuchar. Así es. No, y me gusta cómo termina Pablo. En el versículo 27 dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente, dice, no está lejos de cada uno de nosotros. Así es. O sea, Dios está cerca,
Tú a veces te sientes solo, tú te sientes desesperado, pero es porque tú quieres, porque Jesús está cerca de ti. Jesús está cerca de ti, César, está cerca de mí. ¿Qué es lo que separa a Cristo de nosotros? A veces el pecado que nosotros acariciamos, pero también a veces nuestro orgullo, nuestra vanidad de no doblar rodillas, de no buscar a Cristo. ¿Por qué? Porque creemos de que eso solo es fábula, o no queremos reconocerlo, quizás no queremos obedecer a Dios. Fíjate que cuando el apóstol Pablo dice que Dios está, que sustenta las cosas, me acordé del Salmo 50, ¿te acuerdas? Cuando el Señor dice, si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti. No lo diría a ti, o sea, ¿cómo te voy a pedir Dios si yo más bien yo te mantengo? Es como que yo llegue a tu casa y tú tienes todo en tu casa, tu refri, y me vas a pedir a mí y tú eres el dueño de ahí. ¿Qué? O sea, tu casa, tú eres el dueño y me vas a pedir permiso para comerte algo que tienes en la refri. Así es, no. Y entonces el apóstol Pablo le presenta a un Dios, un cuadro completo del Dios del cielo, que Dios es amor, que Dios es el creador, Dios es el que provee a la humanidad. Y bueno, en el siguiente paso, él sabía que lo podían rechazar porque las personas nunca habían hablado de esto. Y bueno, le llama en el día jueves cruzar la línea, porque él les presenta ahora algo que ellos nunca habían escuchado. Así es. Fíjate lo que dice la sierva del Señor aquí en el libro Profetas y Reyes, página 366. Dice, en palabras de incomparable belleza y ternura, el apóstol Pablo presentó a los sabios de Atenas el propósito que Dios había tenido en la creación y distribución de las razas y naciones. Declaró el apóstol, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Dios indicó claramente que todo aquel que quiere puede entrar en un vínculo de concierto, como dice Ezequiel 20:37. Al crear la tierra, quería que fuese habitada por seres cuya existencia resultara de beneficio propio y mutuo, al mismo tiempo que honrar a su creador. Y es importante eso, César, para que nosotros podamos sentirnos que estamos haciendo algo bueno. Necesitamos nosotros reconocer a Dios como nuestro creador y servirle y darle la gloria a él. Entonces, cuando presenta a este Dios, entonces lo que tú dices, la línea, ya ellos ahora ya la cruzaron y ahora tienen delante de ellos esa una decisión, ¿verdad? Mira, el apóstol le presenta primero al Dios del cielo su amor, su cuidado y todo, pero ahora viene, como ya les presentó, que Dios no habita en el templo humano, o sea, Dios es tan grande que no lo puedes manejar con un objeto de plata o oro o piedra, como le llaman en el versículo 26, hablando de sus ídolos. Y dice él también en el versículo 30 que está bien, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, lo que ellos utilizaban hasta ese momento, él dice, él manda a todos los hombres a que se arrepientan. ¿Por qué? Porque Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. El apóstol Pablo le predicó hasta del juicio. O sea, al presentarle al Dios creador del cielo, un Dios vivo, un Dios interesado en nosotros, el apóstol Pablo le está demostrando a ellos que sus ídolos no tienen ninguna razón de ser. Y entonces no solamente eso le dice, sino que le dice, ese Dios nos va a juzgar también, ese Dios murió por nosotros porque le habla la muerte de Jesús. Y entonces le presentó todo el mensaje de salvación. Y bueno, como siempre, van a haber personas que te reciban y personas que no. Personas que no te reciban. Porque dice el texto 33, o mejor dicho el versículo 32, pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, dice, y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Verso 33, y así Pablo salió de en medio de ellos. Pero volvemos a lo que les dije, hermanos y amigos. Ellos ahora estaban cruzando una línea donde necesitaban decidir si aceptaban el mensaje que les llegó directamente de Dios por parte de Pablo o lo rechazaban. Y dice aquí en el versículo 34, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Mari y otros con él. Entonces vemos que hay en el momento de la predicación de Pablo, y cuando Pablo termina su discurso, vemos que hay personas que se burlan.
Pero hay personas que realmente fueron tocadas por el Espíritu Santo y dijeron, tiene razón este hombre, yo necesito encontrarme con Cristo. O sea, eso toda persona que predique el Evangelio debe de saber que eso es normal. Aún a Jesús, pues a Jesús mismo le presentaba la verdad de la mejor manera posible, y había gente que lo rechazaba y se burlaba, que más bien y se molestaba con él y era su enemigo a partir de entonces. Pero siempre había personas que estaban dispuestos a escuchar. Ahora, lo importante es que las personas tengan tal conocimiento, de manera que tengan la capacidad de decidir, porque dice acá en la parte de abajo, en el último párrafo, ahora que la gente realmente había escuchado y comprendido el mensaje, tenía que decidir personalmente si lo rechazaba de plano o investigaría a fondo, puede ser. Y algunos investigaron más y se convirtieron en seguidores de Jesús. Amén. Ahora, puede que la persona a quien se le predica no acepte el mensaje, pero la semilla queda dando vueltas. Así es. Recuerda que aún el apóstol Pablo, él fue tocado desde que conoció a Esteban, ¿verdad? Y participó en la muerte de Esteban. Sin embargo, el Espíritu Santo, aunque él parecía no convertirse, el Espíritu Santo ya iba haciendo la obra de él, hasta que Jesús pues lo encontró y ahora se convirtió en el apóstol Pablo. Sí. Mira lo que dice aquí, Hechos de los Apóstoles, página 241. Pablo estaba en una posición desde donde hubiera podido fácilmente decir algo que irritara a su orgulloso oyente y lo metiera en dificultad. Si su discurso hubiera sido un ataque directo contra sus dioses y los grandes hombres de la ciudad, hubiera estado expuesto a sufrir la suerte de Sócrates. Pero con un tacto nacido del amor divino, apartó cuidadosamente sus mentes de las deidades paganas y les reveló el Dios verdadero que era desconocido para él. Ahora imagínate que el apóstol Pablo hubiera llegado como una. Ajá, igualito. Y no se arrepienten con esas cosas que andan haciendo, Dios le da cara de huevo. O sea, si hubieran bautizado, creo que ninguno. No, yo creo que lo hubieran apedrado. Lo más seguro. Es más seguro que lo hubieran agarrado a latigazo y todo ahí, con esas tantas maneras de tortura que tenían los de iglesia en ese entonces. Creo que Pablo hubiera, misión fallida hubiera sido, ¿verdad? Sí, o sea, es lo que hemos hablado, siempre Dios tiene un método distinto para cada lugar, para cada persona, no podemos hablarle a todos de la misma manera. Se debe dar el mismo mensaje, pero no la manera en que se presenta. Sí, mira lo que dice la escritora. Dice, con palabras tomadas de un poeta suyo, pintó al Dios infinito como un padre cuyos hijos eran. En él vivimos y nos movemos y somos, declaró, como también algunos de vuestros poetas dijeron, porque el linaje de este somos también. Siendo pues linaje de Dios, no hemos de estimar la divinidad ser semejante a oro, o a plata, o a piedra, escultura de artificio, o de la imaginación de hombre. Al hablar Pablo de la resurrección de los muertos, bueno, volvemos a lo mismo. Unos se burlaban y otros aceptaron el mensaje. Pero Pablo fue utilizado por el Espíritu de Dios para llevar un mensaje tan claro, tan sencillo y con aquel cuidado para que ellos pudiesen, como dice la escritora, desviar su mente de la adoración pagana a la adoración verdadera al Dios. Así es. Ahora mira, lo que le llamó la atención a ellos fue que el apóstol Pablo sabía de lo que estaba hablando. Correcto. Imagínate que conocía la cultura y además había leído acerca de sus propios poetas, de tal manera que, imagínate, si alguien está hablando de Nicaragua y dice, como lo dijo Rubén Darío, un extranjero, ¿verdad? Te sentís halagado de saber de que el hombre sabe de lo que está hablando. Así es. Y entonces, más o menos eso es lo que hizo el apóstol Pablo. Y bueno, y reiteramos el asunto, no podemos hablar de lo que no sabemos. A veces las personas nos hacen preguntas y bueno, yo le digo, déjame investigar, porque no tengo nociones, pero para no meterme en problemas, mejor déjame investigar y te contesto luego, ¿verdad? Así es. Fíjate lo que dice aquí, me gusta esta parte y es importante. Dice, cada hombre está libre para elegir el poder que quiera ver dominar sobre él. Nadie ha caído tan bajo, nadie es tan vil que no pueda hallar liberación en Cristo. El endemoniado, en vez de oraciones, solo podía pronunciar las palabras de Satanás. Sin embargo, la muda súplica de su corazón fue oída. Ningún clamor de un alma en necesidad, aunque no llegue a expresarse con palabras, quedará sin ser oído. Los que consienten en hacer pacto con el Dios del cielo no serán abandonados por el poder. Dice, no serán, así que dice, ¿verdad? Los que consienten en hacer pacto con el Dios del cielo no serán abandonados al poder de Satanás, ni a las flaquezas de su propia naturaleza. Es decir, Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te voy a responder.
¿Cómo? No importa si tú no puedes pronunciar. Si en tu mente tú clamas al Señor desde el fondo de tu corazón, Dios escuchará tu clamor y Dios te dará la liberación que necesitas. Bueno, les leo el día viernes el último párrafo en la parte de abajo. Dice acá, por medio del contacto directo con la gente, el estudio de su cultura y religión y el respeto por su devoción a las cosas espirituales, Pablo consiguió algo notable en Atenas, algo que es un tesoro de conocimiento para la iglesia. Evitó irritar a sus creyentes. Eso fue en sí un logro importante, inspirado por Dios. Según la hermana Elena White, este es el tesoro de conocimiento al que nosotros como iglesia debemos prestar atención en la historia. No se trata de mira, yo recuerdo cuando comencé en las cosas del Señor, a uno le gusta como probarte, quién sabe más, y uno se encontraba otro hermano de otra denominación y yo me sentía satisfecho cuando yo miraba, yo decía, yo lo revolcaba en el conocimiento, pero ¿qué ganaba yo con eso? En esos pleitos, en esas cosas, lo peor de todo es que se puede hasta perder la persona, o sea, nunca es para salvación. Hay que respetar a los demás en lo que crean, ¿no? Pero siempre uno debe de utilizarlo la manera o la influencia que pueda para llevar a esa persona a Cristo. Yo creo que todos tenemos personas que conocemos, amigos y hermanos de otras denominaciones, incluso algunas que estamos en contra tal vez o que están en contra de la palabra, pero la idea, si lo comenzamos a discutir, lo vamos a perder. Mejor enseñarle que la manera en que nosotros hemos conocido es más llevadera, ¿no? Sí, porque yo creo, César, que nosotros debemos de entender, ¿verdad? Esa es la palabra. Debemos de entender que la Biblia es un libro para estudiar, ¿verdad? Por eso el Señor dice escudriña, estudia, investiga, métete lleno, o sea, para que tú puedas conocer. Ahora, si tú piensas que la Biblia dice una cosa y yo pienso que dice otra cosa, entonces no vamos a estar en lo que tú dices y lo que yo digo, sino que vamos a ir juntos a la Biblia y el Espíritu Santo será quien nos dé ¿qué cosa? La aclaración que necesitamos de dicho tema, ¿verdad? Así es importante eso. Sí, siempre como decimos, pues, si vamos a hablar de Dios, que sea para aprender, que sea para que la persona se edifique y sobre todas las cosas para que se acerque más al Señor, porque de eso se trata, que podamos alcanzar a todas las personas posibles. Así es, amén. Bueno, amigos, llegamos al final de este repaso de Escuela Sabática Fácil. Recordemos que todo es de trimestre, ¿verdad? Que está por finalizar. Tiene como título La misión de Dios, mi misión. Así que no se pierdan el próximo tema para el 16 de diciembre, ¿verdad? Para el 16 de diciembre, y trae por título Misión en favor de los no alcanzados, de la segunda parte. Así que seguimos viendo, vamos a ver quién nos toca. Ya pasó Pablo, vamos a ver de qué personaje vendrá hablando. Así que gracias por estar con nosotros. Recuerden suscribirse al canal, compartir estos videos y también no se olviden de comentar ahí en el chat de YouTube lo que ustedes también han aprendido y nosotros vamos a leer estos mensajes. Sí, bueno, ya nos quedan solamente 3 lecciones. 3 lecciones ya. Para terminar este trimestre de 2023. Ya está en nuestra librería el folleto para el primer trimestre del 2024 y le invitamos para que usted pueda conseguir su ejemplar en cualquier librería adventista o acercarse a nuestras iglesias donde pueda adquirir su folleto y pueda continuar con nosotros Dios mediante el próximo año. Así. Y si usted tiene confianza con su servidor y con César, escríbanos y díganos ahí al WhatsApp, quiero esa cartilla y nosotros se la vamos a compartir. Así es. Nos podemos compartirles, así que con tiempo, para que nosotros pidamos con tiempo este folleto, porque escuchen esto, esos folletos se acaban, esos folletos como dicen, como pan caliente se van, ¿verdad? O sea, a veces cuando ya queremos pedir al siguiente mes, ya no hay. Entonces es importante. Así que si usted quiere un libro, contáctese conmigo y dígame, hermano, quiero un folleto para estudiar esta nueva lección, este nuevo trimestre, ¿verdad? Sí. Y bueno, si también vive en otro lugar y no se lo podemos enviar, podemos hacer el contacto para que la persona pueda adquirirlo en su lugar. Así es. También si está dentro de Nicaragua,
Y si está afuera también, entonces también se lo mandamos a través de, bueno, lo pueden conseguir a través de PDF, ¿verdad? Pero en físico es mucho mejor. También está en la aplicación. En la aplicación Escuela Sabática, correcto. Y vamos a dejar en el video, en la descripción, esas aplicaciones para que usted pueda descargarlas también. También está el Pack Adventista, que también es muy bueno para estudiar la Biblia. Y recuerden que todos son herramientas para poder entender mejor lo que la Escritura nos dice. Estudiamos la cartilla, pero en realidad lo que estamos estudiando es la Biblia. Es la palabra. Así es. Así que vamos a orar, César, despídenos en oración entonces. Así vamos a invitarle a que oremos ahí donde están. Señor, muchas gracias te damos por otro repaso que hemos tenido. Muchas gracias, Padre, porque tu palabra es tan grande, tan inmensa, Señor, que apenas pudimos aprender algunas cosas. Hay mucho más que podemos atender. Rogamos, oh Dios, que puedan poner en nosotros el deseo de buscarte, el deseo, Dios, de dar a conocer este mensaje, para que muchas personas, Señor, puedan acercarse y convertirse y alcanzar vida eterna, que es lo principal. Oramos, Señor, para que este mensaje sea de bendición para muchos de nuestros hermanos y ellos también se animen a estudiar la cartilla, a estudiar la Biblia, Señor Jesús, para estar preparados en esta tierra y también para la vida nueva. Dios, rogamos tu bendición sobre cada uno de nosotros y sobre nuestros hermanos y amigos que nos escuchan también y nos ven a través de este programa. Muchas gracias, en el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Y amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga y será para la próxima. Amén.